Bueno, nada, simplemente dos palabras. Ya todos saben que la invitada de hoy de la reunión es Claudia Román, que es doctora en letras y trabaja en las cátedras de literatura argentina 1 y 2. Como decía recién, normalmente han sido diferenciadas como siglo XIX y siglo XX, y ahora esto ya está complicándose porque falta un tercer siglo o una tercera literatura, con lo cual llega hasta hoy. Y simplemente decir, bueno, se hizo circular un trabajo que tenía que ver con Don Quijote, pero bueno, supongo que Claudia ahora lo va a explicar mejor. Ese trabajo formó parte de una investigación que tenía que ver con la tesis de doctorado de Claudia, que implicaba también un trabajo sobre otras publicaciones, además de Don Quijote. Entonces, en parte yo le pedí que además de discutir el trabajo que nosotros pedimos, pudiera quizás enmarcar como algunas hipótesis de ese trabajo en relación con bueno, su investigación más amplia de la tesis y la relación entre Don Quijote y otras publicaciones que en parte están esbozadas en ese artículo, pero bueno, hay mucho más trabajo atrás, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por venir al seminario y nada, te dejo la palabra. Bueno, gracias. No, gracias por la invitación. Estaba comentando a Mirta que yo llegué a esta investigación que fue mi tesis de doctorado a partir de una tarea que cuando todavía era estudiante estaba haciendo la cátedra de literatura argentina 1, a la que pertenezco desde hace muchos años, desde 1995, y que en realidad llegué por la tarea de archivo. En ese momento estaba haciendo una investigación sobre unos textos de Mansilla que se llamaban Joseris. Y en realidad yo ahí lo que descubrí es que me gusta pasar muchas horas leyendo en hemerotecas noticias muy viejas. Así que el trabajo de la tesis y lo que voy a contarles hoy en relación con Don Quijote tiene que ver sobre todo con una práctica que a mí me interesó y que no es precisamente de alguien especialista en letras, pero que me llevó a formarme de una manera un poco extraña. Pensé que quizás para mí podía ser interesante también escuchar las observaciones y las preguntas de ustedes en estos sentidos, porque me llevó a preguntarme por universos muy diferentes, el que tenía que ver con la historia más pura y dura, la historia política, la historia económica, para decodificar esas noticias que estaban en los diarios, esas imágenes, algunas de las cuales están circulando por ahí. La historia de las imágenes y la historia del arte también, que era otra disciplina en la que yo no me había formado, pero a la que entraba además de un lugar complicado para los especialistas en esas áreas, porque yo entro necesariamente y sigo mirando desde las letras y desde el lenguaje para interpretar la imagen y el análisis del texto, las letras. Así que lo que quiero contarles se enmarca un poco en esos tres universos que están mejor resueltos en algunos momentos y peor en otros en la investigación, y que me llevaron a poder pensar a mí algo que yo creo que es un objeto que no está suficientemente mirado, que no he estado suficientemente mirado hasta el momento en la prensa rioplatense, al menos, al que yo llamé, por no encontrar mejor nombre, la prensa satírica. El trabajo sobre Don Quijote es como la frontera más lejana en lo cronológico y también en cuanto a algunas de sus características funcionales de este objeto. Si ustedes ojearon el trabajo, habrán visto que Don Quijote fue un periódico de fines de siglo, salió entre 1884 y 1902, y fue un periódico donde, para mí, en particular en el trabajo que puse a circular, se produce un cierre del ciclo de este objeto, del que voy a hablar un poquito enseguida, que tiene que ver con el pasaje de un circuito de periódicos que es muy estrecho en cuanto a quiénes son sus redactores, sus editores y también sus consumidores y sus lectores, a caras y caretas, es decir, como ustedes saben, a un tipo de publicación con pretensiones al menos de recepción mucho más masiva, y donde las referencias culturales y los códigos que los lectores tienen que decodificar cambian absolutamente. Ese es como el borde cronológico superior, y el borde inferior tiene que ver con los primeros intentos de articulación de imagen y palabra de la sátira política que yo encuentro en los periódicos antirrocistas que se publican
en la década de 1840, entre 1839, 1840 y 1841 son los dos más emblemáticos, que se llaman El grito argentino y Mora Rosas. Por ahí hay algunas imágenes circulando. ¿Qué características tiene este objeto que para mí es una cápsula cultural, que es la prensa satírica, que permite entender mucho de cómo se percibe la política y el imaginario acerca de la política y que lo construye, de hecho, también? Bueno, básicamente tiene como característica esta función, ¿no? La idea de que no solo representa situaciones de la vida política, sino que además ayuda a construirlas, ayuda a imaginarlas, muchas veces con un sesgo muy didáctico, ¿no? Algo que es propio también de la sátira. Cuando digo didáctico quiero decir simplificador, esquemático, y otras veces no tanto, ¿no? Pero en principio sí. Se define también por supuesto, la articulación entre palabra e imagen, por la voluntad de ejercer un principio satírico, aunque no siempre ese principio satírico es agresivo, y enseguida vuelvo a esto. Y sobre todo creo por dos procedimientos que definen su función. Uno tiene que ver con la intertextualidad. Por supuesto que la sátira supone, la sátira verbal y la visual también en estos periódicos, la referencia a otros discursos, sean desde discursos parlamentarios y políticos hasta discursos que circulan en diarios de la época, hasta textos a veces prestigiosos de la tradición literaria. Y por otro lado, decía intertextual, creo que una de las cosas más interesantes que hacen estos periódicos es ejercer una función metatextual. ¿En qué sentido? En el sentido de que son un circuito paralelo al de la prensa, que podríamos llamar seria, por oposición a la prensa satírica, pero que todo el tiempo representan en sus páginas a esa prensa seria. Y lo hacen representando a los periódicos, construyendo como personajes, de hecho, y esto pasa sobre todo a partir de Caseros, luego de 1852, a los periódicos como personajes, ya no como redactores necesariamente o impresores, porque a veces esos personajes tengan la cara de un redactor. Por ejemplo, La Tribuna, que es un periódico de mediados de la década del 50, cuyo editor estrella y además muy extrovertido es Héctor Varela, tiene como cara ese personaje de periódico a Héctor Varela, pero no es solamente ese periodista, es algo más, es todo lo que ese periódico viene a operar en el contexto político. En este sentido, decía, me parece que estos periódicos a mí me interesaron porque me parecía que permiten acercarse al modo en que se percibía la política, al modo en que estos actores la representaban, al modo en que se percibían también las discusiones. Esto por un lado. Por otro lado, me interesó también algo que está en otro plano de estos periódicos y que iba contracorriente de lo que yo sabía hasta el momento sobre la historia de la prensa del siglo XIX en la Argentina. En general, todos sabemos que tanto la literatura como la prensa en el siglo XIX argentino son fuertemente heterónimos, es decir, están absolutamente vinculados a la lucha política y a la necesidad de intervención inmediata en el contexto político. Y eso pareciera estar en contra o pareciera de contrapelo de cualquier especificidad de las disciplinas involucradas en la construcción de un periódico. Sin embargo, dado que para hacer un periódico satírico hay que tener una, por lo menos mínima destreza en el diseño, en el dibujo y una cierta sensibilidad a todos los elementos de soporte gráfico, en estos periódicos lo que se veía, o lo que yo empezaba a ver, era una especie de tándem o alianza entre profesionalización y politización que se potenciaban mutuamente en vez de excluirse. Quiero decir, cuanto más profesional era el redactor, el dibujante, el editor que estaba involucrado en uno de estos periódicos, más eficaz era para ponerlo a disposición de una agrupación, un partido, una sección de un partido. Y cuando ese dibujante editor, como pasaba a menudo, al menos en los primeros periódicos, no tenía ninguna experiencia previa, era en ese aprendizaje que politizaba también sus vínculos. ¿Cómo se arma entonces esta historia o este mapita de la prensa satírica? Brevemente les decía, los periódicos antirrocistas de Montevideo, el Mora Rosas y el Grito Argentino, que son los primeros periódicos donde yo detecto que se articula palabra de imagen, en general el modo de articulación, voy a ver si puedo llegar, ahí los ven, ¿sí? Estos periódicos lo que hacen es incluir una lámina a plena página, en general son un pliego, ¿no? En la última página, una lámina como esta.
o a veces en la página central. Como verán, trabajan además la palabra a través de filacterias y demás. Este también es de Mugre Rosas. Pero además son periódicos en donde voy a volver a la imagen anterior, donde se advierte que hay una sensibilidad en el uso de muchos elementos visuales que tienen que ver con la tipografía. El frontispicio era algo más o menos habitual, como ustedes saben, pero tanto el tipo de letra elegida como, por ejemplo, en el Mugre Rosas, donde la tipografía todo el tiempo juega a incluir, por ejemplo, el Mugre Rosas es un periódico que está escrito en 1841. La situación política para los exiliados es apremiante. Están como en esa situación en la que, ustedes saben, no hay salida, por lo tanto se dispara todo el arsenal posible contra el enemigo. Es un periódico en el que llama muchísimo la atención, aunque les parezca trivial, la cantidad de signos de admiración que aparecen. Todo el tiempo están puestos allí las marcas, hiriendo casi la mirada del lector, ¿sí? No es esta la primera vez que se produce cierta sensibilidad con elementos que no son propiamente una ilustración o una caricatura. En realidad, una de las primeras imágenes que yo elegí para mostrarles es bastante anterior, es de 1828. Es la de un periódico que entra en una serie en donde es el color lo que se utiliza como soporte para el mensaje político. Estos periódicos se llaman El Hijo Menor del Diablo Rosado. El Diablo Rosado, a lo mejor los conocen, los vieron, El Hijo Mayor del Diablo Rosado. Son periódicos antidroguistas, ¿sí? Y entonces eligen el color rosado para luchar contra el rojo federal. Y lo eligen, obviamente, para atraer al lector, pero lo eligen también para transmitir un mensaje político. Vuelvo al Mugre Rosas y al Grito. En estos periódicos les decía, la tipografía es importante, la tipografía tiene un valor político. Y de hecho, yo me di cuenta, revisando lo que hasta las pequeñas viñetas que estaban en el periódico tenían un valor político. Una de las cosas que a mí se me ocurrió hacer, mi directora aquí presente recordará ese loco momento, fue extraer toda la serie de viñetas en el orden en el que estaban presentadas en el periódico. Lástima que hoy no traje esa imagen. Y si uno veía toda la serie de las viñetas, podía ver una narración de la situación de los exiliados. Había ahí barcos, había cañones, había figuras sacadas seguramente o usadas alguna vez para construir un santoral, en donde esas figuras se convertían en mártires. Había figuras que claramente estaban sacadas de una lotería, que tenían que ver con la diosa Fortuna y que comentaban en ese caso, sin embargo, las poquísimas victorias de los exiliados. Quiero decir, empieza a haber una fuerte sensibilidad de un intento de construcción de código, además en un momento, justamente en el que estamos en un momento de clandestinidad, donde hay que apelar a cualquier código posible para que el mensaje político llegue, que me parece que de una manera un poco impensada va preparando a los lectores y va preparando también a la prensa, el ponerlos en circulación, para la construcción de un discurso nuevo, de este discurso que articula palabra e imagen. Habrá que esperar hasta después de Caseros, por motivos técnicos y por motivos de apertura de la discusión pública, para que en realidad este discurso de palabra e imagen satíricas articuladas se desarrolle plenamente, ¿no? Y en ese sentido, yo trabajo en la tesis, en la investigación, con algunos periódicos, entre los cuales comento, simplemente por si a alguien le interesa, hay uno que me parece particularmente interesante, que se llama La Cencerrada, que justamente lo que hacen es volver a poner imágenes a plena página y insistir en la idea de la construcción de los periódicos como actores que participan de la acción política y como actores a los que hay que atender más allá de los partidos políticos de los que muchas veces dependen. Solo que, al igual que en el momento previo, pero por motivos diferentes, el periodo que va entre 1851 y 1855-56 es un periodo de altísima la habilidad de esas agrupaciones políticas, de modo que a veces el personaje del periódico funciona más como unificador de cierto combate de ideas que la identificación con esos partidos o agrupaciones. Muy cercano a ese momento, muy poquitos años después, va a aparecer el periódico que todos ustedes, el semanario que ustedes seguro conocen y con el que uno identifica más rápidamente la prensa satírica y la caricatura del siglo XIX, que es El Mosquito, que apareció en 1863.
Y de hecho, la verdad es que la tesis por momentos y la investigación por momentos a mí se me imponía